de estructura atómica. En la unidad 2, cómo se componen, digamos, los átomos según las teorías actuales, y de esta manera comprender su comportamiento. Está dividida la unidad entre el hoy martes y mañana veremos tabla periódica. ¿Dónde está la importancia de la unidad 2? Que en realidad los conceptos que vamos aprendiendo son conceptos que van a seguir, digamos, a lo largo del cuatrimestre. Es importante porque, por ejemplo, ¿por qué podemos decir que el sodio y el potasio son metales blandos y reactivos? ¿Por qué el helio y el neón son gases y no son reactivos? Ya hablábamos la clase pasada que se encuentran como átomos, ¿sí? Y ¿por qué, por ejemplo, los halógenos reaccionan con el hidrógeno para formar los hidruros? ¿Se acuerdan que los hidruros siempre tienen la composición que tienen de los halógenos, en la molécula un átomo de hidrógeno y un átomo del halógeno? Y en estado gaseoso le llamábamos, por ejemplo, cloruro de hidrógeno, y en solución acuosa se transformaba en ácido clorhídrico. Entonces, todas estas preguntas las vamos a contestar con justamente el comportamiento de los átomos según la estructura atómica. Cuando los átomos reaccionan, ya los habíamos hablado, son los electrones los que interactúan, por lo tanto debemos comprender el comportamiento de los electrones en los átomos. Recuerdan que hablábamos que eran los electrones de valencia los que formaban el enlace. La disposición de los electrones en un átomo es lo que se conoce como estructura atómica, ¿sí? Y la estructura atómica, en este caso, nos va a dar no solo cómo están distribuidos espacialmente y probablemente los electrones de un átomo, sino también se refiere al número de electrones que posee un átomo, a la distribución alrededor del núcleo y a las energías asociadas a esos electrones, ¿sí? En la nueva, digamos, estructura atómica, que es la teoría cuántica, ¿sí? Analizamos justamente las energías asociadas a los electrones. Las ideas principales entonces serían que la materia se encuentra formada por átomos. Recuerdan que antes siempre se habló, digamos, desde tiempos de los griegos más o menos, que la materia estaba formada por partículas muy pequeñas. A esas partículas se las llamó átomos, pero se creía que era lo más pequeño que podía existir. Ahora ya sabemos que hay protones, neutrones, electrones, y también hay otras partículas subatómicas. La estructura de los átomos puede ser comprendida mediante la teoría mecano-cuántica, que es la que nosotros vamos a focalizar para el aprendizaje, y esta teoría combina las propiedades de las partículas y de las ondas. Primero analizamos que la energía se puede comportar como una onda y como también una partícula, porque se transmiten cantidades de energía a nivel subatómico, digamos, y el análisis de las partículas subatómicas permitió interpretar que no solo se iban a comportar como partículas, sino también como ondas. ¿Por qué es importante conocer la estructura del átomo? Para seguir reforzando la importancia de esta unidad, es que los átomos son una parte fundamental de la materia. Entonces, conociendo los átomos de diferentes elementos, uno puede saber cómo se van a comportar cuando se combinen, y por ende va a conocer las propiedades macroscópicas de la materia, y porque cuando uno sabe cómo se combinan, también puede inferir nuevos materiales, las propiedades que esos nuevos materiales tendrán. Como habíamos visto la primera clase, entonces nosotros tenemos que
comprender la estructura de la materia a nivel macroscópico con sus propiedades, pero siempre teniendo en cuenta cómo a nivel atómico y molecular se comporta en función de cómo se distribuyen los átomos o moléculas de esa sustancia y empleando los símbolos según el estado de agregación, en este caso del agua. Si se fijan, por ejemplo, el oro, que es un metal, se conoce como metal noble, ¿sí? Tiene una estructura eh, característica cristalina, ¿sí? Y a través de un microscopio óptico o electrónico, esta sería la estructura que se ve de los átomos de oro. Entonces se puede explicar el comportamiento del material en función de la estructura que alcanza. Y siguiendo con eso que decíamos las primeras clases, que realmente aprender química requiere de una combinación de procesos, ¿sí?, mentales. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la materia que nosotros observamos macroscópicamente, pero gracias a los avances tecnológicos podemos ir viendo cómo, por ejemplo, lo que es un material como el algodón, que son fibras, ¿sí? En este caso por un microscopio óptico podemos ver una sola fibra del material, y un microscopio electrónico permite ver, digamos, una imagen más cerca de lo que, cómo se constituye esa fibra del material, y después, sabiendo cuál es la combinación de átomos para formar moléculas, hacemos un modelo, ¿sí?, a nivel atómico y molecular de lo que sería esa fibra, ¿sí?, y del comportamiento que va a tener macroscópico a partir del arreglo que tiene a nivel atómico y molecular. Entonces, fíjense la importancia de la comprensión de la estructura de la materia. Y en este caso, como vemos que podemos ver moléculas y aquí hay una interacción entre moléculas, entonces todo esto entre la unidad 2 y la unidad 3, que sería enlace químico, va a permitir que ustedes tengan una comprensión de la materia que después la van a ir trasladando a las siguientes unidades, ¿sí? Por eso es fundamental entender estas unidades 2 y 3. Del átomo, saben que hubo una evolución de teorías por los cuales se creía primero que no tenía partículas subatómicas, como les dije, después que en el núcleo estaban concentrados los protones y neutrones, y los electrones podían semejarse a un sistema planetario, y se veía eh, cómo era la trayectoria que seguían los electrones alrededor del núcleo. Después ya se vio que no correspondía y que los electrones solo podían estar a una cierta distancia del núcleo, digamos, para valores de energía permitidos, ¿sí? Porque si no, con la física clásica, una partícula con carga era atraída por otra con carga opuesta, y la energía que poseía la iba perdiendo, y en definitiva el átomo se iba a autodestruir, digamos, cuando chocaran las partículas positivas con las negativas. Entonces siempre hubo una evolución del conocimiento hasta llegar a lo que es ahora una representación probabilística y matemática de los átomos, y sobre todo de la ubicación y cantidad de movimiento que pueden tener los electrones alrededor del núcleo. ¿Por qué? Porque justamente el núcleo es la parte más compacta, más densa del átomo. Está formada por protones y neutrones, y entonces uno se puede imaginar que esta es la parte más estable y que eh, es muy difícil romper. Pero los electrones, como son partículas que tienen masa muy pequeña y se mueven alrededor del núcleo y son partículas con carga, entonces pueden estar en un movimiento continuo, para lo cual no podemos determinar
cuál sería la posición exacta y la cantidad de movimiento que tengan en un determinado momento. Por eso es como que se representa por una imagen que es muy poco clara y más bien difusa, ¿sí? Bueno, saben que hubo una evolución a lo largo del tiempo, primero, como les decía, de pensar de que los átomos no estaban formados por partículas específicas, sino que no se podían dividir y era la partícula más pequeña que existía de la materia, y así sucesivamente se fueron descubriendo las distintas partículas subatómicas y la naturaleza eléctrica de esas partículas. ¿Por qué? Porque al tener carga, unos positivos y otros negativos, iban a generar justamente un tipo de atracción diferente a pensar que no tenían partículas con carga. La evolución del conocimiento hizo que también se encontrara la existencia de los neutrones, que eran partículas sin carga, ¿sí? Pero que al encontrarse en el núcleo y tener una carga aproximada a la del protón, definen la masa del átomo, ya que el electrón es casi 2000 veces más liviano que tanto los protones como los neutrones, ¿sí? Y justamente el conocimiento de que los electrones eran partículas con mucha energía, poca masa, para lo cual no se podía saber dónde se podía encontrar en un determinado momento, y al ser una partícula con carga en movimiento, el electrón puede tener un comportamiento de onda, ¿sí? Entonces es que eh, se genera digamos, una nueva física en realidad, porque la estructura del átomo no se podía explicar a través de la física clásica, ¿sí? Y por eso se empieza a hablar de probabilidades, se empieza a hablar de la incertidumbre, que es la de encontrar un electrón en un determinado lugar, ¿sí? Y, digamos, se van afianzando conceptos desde Planck de que las partículas subatómicas tenían un comportamiento diferente, y, y se podían considerar ondas en lugar de partículas según la experiencia que uno estuviera analizando, ¿sí? Por eso aparecen los nombres de Planck, eh, Schrödinger, ¿sí? Bohr, digamos, es una transición entre lo que serían la teoría clásica y la teoría cuántica, ¿sí? Entonces hay una evolución del conocimiento. Esto que les estoy contando como un cuento es justamente eso, ¿sí? En el sentido de que si tienen alguna inquietud mayor, pueden o recurrir a los libros o preguntar en clases sobre lo que sería la evolución de los modelos atómicos. Nosotros sobre todo vamos a focalizar sobre el modelo atómico actual. Lo que pasa que lo que tiene que quedar en claro es cómo el conocimiento evoluciona, y de ese modo cada vez podemos tener una representación del átomo más real de lo que es, ¿sí? Y por ende explicar mejor el comportamiento de la materia y sus propiedades. Bueno, y dentro de los descubrimientos también las radiaciones, que muchas veces eran partículas con carga y que permitían atravesar algunas, eh, digamos, paredes de distintos materiales, ¿sí? Permitió que definir que una radiación era una propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío de un medio material. Los rayos X son tal vez la radiación que para nosotros nos resulta más común o más fácil de comprender, porque la vivimos cuando nos hacemos algún
estudio radiológico, ¿sí? Y sabemos que es una radiación que puede atravesar ciertas paredes y otras no. Algunas paredes u obstáculos serían el tejido humano, pero refleja justamente o muestra lo que sería el tejido óseo, que es más denso, y se acuerdan que cómo se protegía una persona que se dedica a tomar radiografías. Un radiólogo, ¿cómo se protege de los rayos X? A los que han ido alguna vez a hacerse una radiografía. Exacto, tienen como un chaleco de plomo, ¿sí? Eso les permite a ellos no estar expuestos, aunque ahora vieron que ya muchos, eh, muchas medidas de seguridad han avanzado en ese sentido, y vieron que ahora cuando se hace, digamos, la radiografía, la persona, a pesar de tener puesto el chaleco de plomo y todo, se retira a una habitación que está mucho más aislada, ¿sí? Y entonces no están continuamente afectados por la radiación, ¿sí? Entonces se determinó que los rayos creaban una radiación muy penetrante. El problema es que al ser invisibles, por eso uno no tomaba precauciones, ¿sí? Y que atravesaban grandes espesores de papel y se usaron para las radiografías, para mostrar que los objetos eran más o menos transparentes a los rayos X, dependiendo de su espesor, ¿sí? Fíjense, como un anillo se nota más que un hueso porque tiene mayor densidad, ¿sí? Y el tejido, digamos, como decir, muscular, la piel, prácticamente no se nota. Allí es donde también se llega al conocimiento de que los rayos X son un tipo de radiación que se emite artificialmente, pero que había sustancias que naturalmente emitían radiación, y a eso se le denominó radioactividad natural. A lo largo de los años, digamos, diferentes científicos descubrieron que era una propiedad de la materia, la radioactividad natural, y que ciertas sales de uranio emitían radiaciones de manera espontánea, ¿sí? Encontraron, aparte del uranio, otras sustancias que se denominan radioactivas, como son el torio, el polonio y el radio, porque naturalmente emiten partículas subatómicas, y esas partículas se consideran, digamos, según la composición, diferentes tipos de radiaciones. ¿Para qué servía todo esto? ¿Sí? Justamente porque esto sugiere que los átomos no eran partículas indivisibles, para que uno vaya viendo cómo, con el tiempo, eso que yo les decía, que iban estudiando y descubriendo las partículas subatómicas. Entonces, si un material naturalmente podía irradiar energía, significaba que no estaba constituido de una sola sustancia, de una sola partícula, y esta era indivisible, ¿sí? Es decir, corrobora que los átomos no son indivisibles. Bueno, las tres formas de eh, radiación que se conocen, digamos, como naturales, ya que los rayos X son artificiales, y digamos, el análogo de los rayos X sería la radiación gamma, ¿sí? Tenemos que una sustancia como puede ser el plomo, eh, que, eh, perdón, una cámara de plomo que aísla a la sustancia radiactiva y que solo tiene un orificio, y se pueden ir captando las diferentes radiaciones, ¿sí? La cámara de plomo hace que digamos, no irradie la sustancia en otro sentido que no sea el que permite el orificio. Y poniendo un campo electromagnético se veía que las radiaciones alfa, beta y gamma podían ser unas desviadas y otras no.
Si las radiaciones alfa eran desviadas hacia el polo negativo del campo, quiere decir que eran partículas positivas, y si las radiaciones beta podían ser desviados hacia el polo positivo del campo, entonces estaba formado por partículas negativas, ¿sí? Las que no se desvían, que son las gamma, justamente porque son partículas neutras. Las radiaciones alfa recorren una distancia más pequeña y son detenidas por una hoja de papel, se las considera como núcleos de helio. Las radiaciones beta ya tienen un poco más de energía, ¿sí? Y recorren el aire unos metros más y son detenidas por hojas de madera o delgadas de metal. En cambio, las radiaciones gamma, que les decía que son radiaciones naturales análogas a los rayos X, son las que poseen mayor energía y solo eran o son detenidas por eh, una pared de plomo, ¿sí? Con todo esto se llega a que la carga positiva de un átomo está concentrada en el núcleo, como ustedes ya saben, y que en el núcleo las partículas que tienen carga positiva son los protones y los que tienen carga negativa son los electrones, que se encuentran alrededor del núcleo. La masa de un protón es 1840 veces la masa del electrón, por eso que les decía que eh, el electrón era una partícula mucho más liviana. De esta manera, a partir de diferentes experiencias, se definen la masa y carga de las partículas subatómicas. El protón y el electrón, su masa en este caso en kilogramos, acá está expresada en gramos. Las diferencias de unidades, ¿sí? Saben que 1 kilogramo son 1000 gramos, y las partículas que tienen carga, en este caso, que poseen la misma carga eléctrica expresada en coulombios, que serían el protón y el electrón, pero de sentido opuesto, es decir, que son partículas que se atraen porque tienen la misma carga, pero cargas opuestas, y entonces hay una atracción electrostática entre ellas, ¿sí? Por supuesto es una carga pequeña en coulombios, aquí tienen otra unidad de medida de carga eléctrica, y el valor es el mismo, pero de distinto signo. Hasta aquí las partículas subatómicas con carga. Pero si el átomo está formado por protones y electrones, ¿por qué la masa del átomo no es igual a la suma de ambos? ¿Sí? ¿Por qué la masa atómica o el número másico, ustedes ya me habían dicho que es la suma de protones y neutrones que se encuentran en el núcleo, porque justamente son las partículas más pesadas, y el neutrón que se descubre como partícula subatómica tiene aproximadamente la misma masa que el protón, por eso es que cuando uno dice el número másico, cuenta el número de partículas subatómicas que hay en el núcleo, ¿sí? Y esta partícula subatómica, por supuesto, no tiene carga. En el descubrimiento, digamos, del protón, en esa experiencia, se fueron, perdón, en el descubrimiento del neutrón también se irradiaba con más, digamos, con partículas o radiaciones naturales. Dice, se bombardeó una delgada lámina de berilio, que es un metal, ¿sí? Del grupo 2, con partículas alfa. El metal emitió una radiación de muy alta energía, similar a la radiación gamma. Posteriormente se demostró que eran neutrones. Entonces, ¿por qué cuando vimos esta diapositiva veíamos que la radiación gamma no se veía afectado
por un campo electromagnético porque está formado por partículas que no tienen carga, que son los neutrones, ¿sí? Entonces, para que lo vayan viendo y se lo vayan, digamos, aprendiendo a relacionar, ¿sí? Cuando una partícula se ve afectada o no por un campo electromagnético, si tiene que tener cargas o no tiene que tener cargas, ¿sí? Preguntas que siempre después vamos haciendo. En cuanto a tamaños, me pareció importante más que por la experiencia en sí misma, ya que todos los científicos que aportaron a la estructura atómica, sin ser la estructura atómica actual, han tenido renombre y han tenido algún premio Nobel, ¿sí? En este caso quise remarcar la cuestión de los tamaños, el tamaño de un átomo y el tamaño del núcleo. Fíjense, una unidad de medida que pueden ser los picómetros, ¿sí? Que son 10 a la menos 12 metros, ¿sí? Y cómo el núcleo es mucho más pequeño que el átomo en general. Quiere decir que los electrones que están ubicados alrededor del núcleo tienen una zona de probabilidad de encontrarse mucho mayor y el núcleo es, digamos, siempre va a estar en el centro y ocupa una parte muy pequeña del átomo, pero por la alta densidad que posee es la que determina la masa del átomo, ¿sí? Bueno, y con esto repasar nada más el número atómico, que era el número de protones en el núcleo, que también es igual al número de electrones en un átomo en su estado basal, que el número másico o de masas es el número de protones y neutrones, y que en el núcleo tenemos justamente el número atómico, que es Z, y el número de neutrones, ¿sí? Fíjense que cómo sacan ustedes cuál es el número de neutrones que tiene un átomo. Por ejemplo, aquí estamos viendo al átomo de litio, ¿sí? Con sus 3 isótopos, porque habíamos dicho que isótopos son átomos de un mismo elemento con distinto número másico o masa atómica. ¿Cuál es el número atómico del litio? 3. El número atómico del litio es 3. ¿Eso qué significa? Que tiene 3 protones. Que sería el número de protones en el núcleo y el número de electrones en la periferia del núcleo, ¿sí? ¿Y qué significan 6, 7 y 8? En el litio, ¿sí? En el litio, por las La dudas. suma Es el de número más. protones y neutrones en el núcleo. Exacto, es el número másico de cada isótopo, ¿sí? De cada isótopo, que a su vez, como me indican, es el número de protones y neutrones en el núcleo. Y entonces, ¿cuántos neutrones tiene el isótopo del litio que tiene número másico 6? 3, muy bien, y lo calculan 6 menos 3, ¿sí? ¿Cuántos neutrones tiene el isótopo del litio que tiene número másico 7? 4, perfecto. Y así sucesivamente, el isótopo del litio que tiene el número másico 8 va a tener 5 neutrones, ¿sí? Bueno, se dicen que son átomos de un mismo elemento porque las propiedades químicas del elemento están determinadas fundamentalmente por los protones y los electrones, entonces por eso no podemos decir que sean átomos de otro elemento, ¿sí? Y el comportamiento de los isótopos es similar, ¿sí? Nosotros en general usamos la masa atómica, que es el promedio ponderado de las masas de los isótopos, y consideramos que
el comportamiento del elemento químico del elemento es el mismo, ¿sí? Los isótopos tienen similar comportamiento químico, pero diferente comportamiento físico, ¿sí? Por esto de que va cambiando la masa. Y un ejemplo es el agua pesada, que como les mostraba en la diapositiva anterior, digamos, hay isótopos del litio, isótopos del carbono y isótopos del hidrógeno. El hidrógeno que nosotros llamamos, que siempre pensamos que es la partícula más sencilla, formada por un protón y un electrón, está denominado como protio, ¿sí? El deuterio y el tritio van apareciendo 1 y 2 neutrones respectivamente, ¿sí? El agua pesada justamente, para aclarar, no tiene deuterio y no es, en su estructura, y no es radioactiva. En su forma pura tiene una densidad aproximadamente un 11% mayor que el agua común, digamos, y saben que se utiliza como refrigerante en las centrales atómicas, ¿sí? En el cuerpo humano nosotros tenemos una parte, digamos, de deuterio, entonces, digamos, el agua que compone el cuerpo humano, ya que saben que tenemos una fracción muy grande de agua, al ser una poca cantidad, eh, equivalente aproximadamente a 5 gramos de agua pesada, eso no hace que nosotros tengamos un problema físico por tener deuterios en el agua de nuestra estructura, ¿sí? Pero cuando la fracción es grande, de más del 50% de agua pesada en los organismos superiores, el resultado sí es que las moléculas, en este caso las células que forman los seres vivos, sí empiezan a tener un comportamiento que no es el normal, por eso que se observan disfunciones, ¿sí? Pero, digamos, en sí misma no es un problema el agua pesada, ¿sí? Aquí tienen una tabla de características comparando el agua pesada con el agua común, ¿sí? Y lo único que ven que cambia un poco es la densidad, el punto de ebullición, ¿sí? Y un poco la viscosidad, ¿sí? Si recuerdan, son propiedades de los líquidos, ¿sí? Que pueden llegar a ser importantes, ¿sí? Bueno, los isótopos también saben que se utilizan mucho en lo que es medicina, ya sea como una cuestión de detectar problemas y también para curar, ¿sí? Entonces es importante el descubrimiento de este tipo de partículas en especial para detectar, digamos, afecciones, y es todo lo que se conoce como medicina nuclear, ¿sí? Se utiliza para detectar cáncer, patologías neurológicas, cardiovasculares, ¿sí? Y también, digamos, después para lo que sería la parte de curar, digamos, afecciones. Como son el tratamiento contra el cáncer, ¿sí? Como estas aplicaciones técnicas, digamos, como hablábamos recién, son todos sustancias radioactivas, radioisótopos se llaman, porque son más inestables, ellas se pueden detectar en el cuerpo humano y sirven, digamos, para diferentes terapias, ¿sí? Pero como siempre, ustedes saben que hay carteles que detectan o indican, ¿sí? Que son zonas que pueden ser peligrosas si uno no está debidamente protegido. Y ya saben que hay tratamientos donde
por un lado se cura el cáncer, pero se lastima la piel, ¿sí? Es porque justamente las radiaciones son muy fuertes, ¿sí? Pero bueno, es cuestión de que se van haciendo una relación de compromiso y las exposiciones son de muy corto tiempo, ¿sí? Para que no raye en un daño que no sea, digamos, un daño que sea irreversible. Esto, como siempre, a título informativo, lo mismo que cómo se descubren, ¿sí? Y se puede sacar la masa atómica promedio de una sustancia y sus isótopos, ¿sí? De un elemento químico con sus isótopos es a través de la espectrometría de masas, porque se detectan por distintas masas atómicas, son detectadas en un equipo, la intensidad de los rayos da la abundancia, ¿sí? Entonces, en este caso, como pueden ver, en el caso del cloro, ¿sí? La abundancia del cloro 35 respecto del cloro 37 es mayor, por eso la masa atómica que les figura en la tabla periódica es de 35,45, porque hay un mayor porcentaje de cloro 35 que de cloro 37, ¿sí? Lo mismo para otros elementos como puede ser el plomo y así sucesivamente, y que las masas atómicas son masas atómicas relativas respecto de la 12ª parte del átomo de carbono 12, ¿sí? Es decir, el isótopo 12 del carbono, ¿sí? Esto más de todo a título informativo, para que vayan recordando de dónde vienen todos esos valores que están, digamos, sistematizados e informados en la tabla periódica, ¿sí? Un mapa conceptual de todo lo que estuvimos viendo, esto más bien se los dejo de repaso, y como siempre yo digo, construyanse ustedes mismos sus mapas conceptuales como forma de repaso, para así, una vez que lo constituyen, van explicando el tema al cual están aprendiendo, ¿sí? Y ahora, para focalizarnos en lo que sería la estructura atómica actual, hacemos primero hincapié en lo que son las radiaciones electromagnéticas, ya que partículas con carga como el electrón pueden emitir radiaciones o absorber radiaciones electromagnéticas, ¿sí? La física y la química cotidiana nos dicen que las ondas están presentes en nuestra vida diaria, ¿sí? Es decir, las ondas como radiación electromagnética. El sonido es una onda mecánica que se propaga en cualquier medio, un terremoto es una onda mecánica de tipo elástica, un tsunami también es una onda mecánica, ¿sí? Y las radiaciones electromagnéticas u ondas electromagnéticas son, por ejemplo, la luz, la radiación infrarroja, que es la que transmite el calor, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes no sé si alguno ha visto alguna vez una lámpara infrarroja, ¿sí? Pero lo que más va a emitir es calor, y como puede ser una radiación ultravioleta que no nos damos cuenta, no la sentimos, y después vemos que al haber estado expuesto al sol se enrojece la piel. Es la radiación ultravioleta que es la más dañina para el órgano que es la piel, ¿sí? Los rayos X que se utilizan en medicina, y estuvimos hablando, el uso doméstico de las microondas, ¿sí? Que producen vibraciones de las moléculas de agua, y esa vibración de las moléculas de agua es lo que permite el calentamiento del alimento, o a punto tal que si lo dejamos más tiempo produce la cocción del alimento. Primero se produce el descongelado, que era para lo primero que usábamos los microondas, que era para descongelar alimentos, y
después ya aumentando, digamos, la vibración, se pueden cocinar los alimentos, ¿sí? E incluso ondas que se escuchan, que serían las ondas de radio, como hablamos primeramente del sonido, ¿sí? Entonces, todo eso es onda, lo que pasa que unas son ondas mecánicas, que no vienen al caso, ¿sí? Sino nada más para ubicarnos, y las ondas electromagnéticas, que son las que vamos a estudiar sobre todo ahora, y lo que sería el espectro de radiaciones electromagnéticas, ¿sí? La física clásica tenía inconvenientes, como es que los electrones están quietos, debían ser atraídos por el núcleo y caer hacia el núcleo. Si los electrones se mueven, deberían irradiar energía, por el movimiento van perdiendo energía hasta que ese movimiento termina. Es decir, que la física clásica no podía explicar el comportamiento de las partículas subatómicas. ¿Por qué? Porque los electrones no salen ni disparados del átomo, ni son atraídos por el núcleo y el átomo desaparece, ¿sí? Entonces, por eso es que había que explicar de otro modo el comportamiento de las partículas subatómicas. Por eso es que el modelo atómico de Bohr, que implica un cambio en la concepción de la física clásica a la física cuántica o teoría cuántica de la energía que propone Planck, permitió después, porque Planck hizo justamente un análisis sobre las radiaciones electromagnéticas, no tanto sobre las partículas subatómicas, pero sus deducciones permitieron definir las estructuras atómicas. Para entender entonces el movimiento de los electrones, va a ser necesario conocer la teoría cuántica de Planck, la naturaleza de las ondas, que estuvimos viendo qué es una onda en general y lo que serían las ondas electromagnéticas, y dentro de lo que es onda electromagnética se la suele denominar directamente radiación electromagnética. Perdón, ¿por qué electromagnéticas? Porque están compuestas por un campo eléctrico, ¿sí? Un campo eléctrico y un campo magnético, que están, digamos, los componentes de esos dos campos, ¿sí? Están 90 grados entre sí. Si pueden ver los planos, el plano donde, digamos, se propaga el componente eléctrico de la radiación, y el plano donde se propaga el componente magnético de la radiación. Por supuesto que todo esto es en conjunto, esto es una representación, pero en realidad una radiación electromagnética, o abreviado REM, es esta representación, ¿sí? Que tiene una amplitud, una longitud de onda, una dirección, ¿sí? Y una determinada frecuencia, que sería en un segundo cuántas longitudes de onda pueden pasar, ¿sí? Acá tenemos representación de dos ondas electromagnéticas, y si estas son sus longitudes de onda, ¿cuál es la diferencia que notan? ¿Tienen la misma amplitud? ¿Y cuál es la diferencia que notan entre estas dos radiaciones electromagnéticas? ¿Cuál es la diferencia que notan? Es la longitud de onda, exacto. Y esa diferencia en la longitud de onda se va a observar en la frecuencia, o no va a influir.
Exacto, se va a observar. ¿Por qué? Porque si la frecuencia es el tiempo en el cual por un punto pasan las longitudes de onda, esta radiación electromagnética tendrá, exacto, al tener una menor longitud de onda, va a tener una mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque por un punto en un segundo van a pasar muchos más longitudes de onda, ¿sí? En cambio acá, por un punto en un segundo, va a pasar menos número de longitudes de onda. Por definición, entonces, la frecuencia se mide en 1/segundos, que significa ciclos por segundo o hertz, ¿sí? La longitud de onda, que es la distancia entre dos máximos, la amplitud, que es el desplazamiento desde el 0 a un máximo, y para ir, digamos, aunando las propiedades de la onda en relaciones matemáticas, tenemos que la velocidad de una radiación electromagnética es constante cuando se transmite en el vacío y es de 3 × 10⁸ metros por segundo. Solemos decir que es la velocidad de la luz en el vacío. Hablando en general, como hay, cuando uno dice luz siempre está pensando como que fuera algo que uno ve, y en realidad hay radiaciones que uno no ve, entonces es la velocidad de cualquier radiación electromagnética en el vacío es igual a 3 × 10⁸ metros por segundo, ¿sí? Y la relación entre la longitud de onda y la frecuencia es, como decían ustedes, inversamente proporcional e igual a la velocidad de la radiación en el vacío. Distintos modos de medir o unidades, que ya hoy es un día que estamos viendo diferentes unidades, ¿sí?, de longitudes de onda para diferentes radiaciones electromagnéticas, justamente porque algunas tienen longitudes de onda muy grandes y son inofensivas, como pueden ser las de TV y radio, ¿sí? Y después cuando van achicando las longitudes de onda, y ahora ya no puedo decir que son inofensivas porque justamente al disminuir la longitud de onda aumenta la frecuencia, y cuando aumenta la frecuencia ya estarán recordando que aumenta la energía de esa radiación electromagnética, y al aumentar la energía de la radiación electromagnética esta puede llegar a ser más nociva, ¿sí? Por eso empiezan a haber microondas, infrarrojo, ultravioleta, rayos X, ¿sí? Entonces ven que a medida que disminuyen las longitudes de onda puede haber alguna radiación que tenga una mayor energía de penetración y entonces pueda ser nociva. En el espectro, digamos, de lo que es las diferentes radiaciones electromagnéticas, tenemos según la longitud de onda y según la frecuencia, ¿sí? En este sentido, ¿qué va pasando con las longitudes de onda? En este sentido, las longitudes de onda, ¿qué hacen? Aumentan, exacto, las longitudes de onda aumentan y por ende las frecuencias, como decía su compañero, van disminuyendo. Y es, digamos, la parte que nosotros podemos ver, ¿sí?, y que sería el espectro visible, es muy pequeño de todo el espectro de radiaciones electromagnéticas que hay y que son conocidas hasta ahora, ¿sí?, y que se usan en diferentes, digamos, aplicaciones. Fíjense entonces que nosotros podemos observar entre 400 nanómetros, que serían 10⁻⁹ metros, y 700
nanómetros, ¿sí? Para que tengan una idea, digamos, de el tipo de radiación que nosotros observamos, ¿sí? Como indica digamos, el orden creciente en los valores de cada una de las propiedades de la onda, acá lo tienen puesto como flecha, y que al aumentar la longitud de onda en este sentido, disminuye la frecuencia, en cambio cuando disminuye la longitud de onda, aumenta la frecuencia y por ende la energía de esa radiación. Y eso se corrobora porque ustedes ya saben que la radiación gamma o los rayos X tienen mucha más penetración que lo que puede ser una onda de radio, y a su vez ustedes saben que, por ejemplo, la radiación ultravioleta o las lámparas para, digamos, el bronceado artificial, ¿sí? Son mucho más nocivas que la infrarroja, que lo único que hace es calentar, ¿sí? En cambio, estas tienen mayor penetración porque tienen mayor energía, ¿sí? Estas tienen una determinada energía, uno siente el calor, pero no es lo mismo cuando, en este caso, uno no siente el calor y va atravesando los espesores de la piel, ¿sí? Que son muy delgados. Por eso vieron que para el bronceado artificial no pueden estar mucho tiempo expuestos. Y cuando climatológicamente se avisa que hay alta radiación ultravioleta, es que hay que protegerse de los rayos solares, y también hay mayor probabilidad de incendios, ¿sí? Que han sido muy famosos en los últimos tiempos, desgraciadamente. Bueno, acá ejemplos, ¿sí? De que si tengo dos representaciones de longitudes de onda electromagnéticas, una es la azul y la otra es la roja, ¿cuál es cuál? Para que se acuerden, digamos, acá estaría la coloración de las ondas que podemos ver, la radiación electromagnética de la primera radiación electromagnética respecto de la segunda. Como habíamos visto en la diapositiva anterior, se diferencian en las longitudes de onda. Este tiene mayor longitud de onda y este tiene menor. Entonces, ¿cuál es cuál? La de arriba, ¿a qué radiación representa? A la roja, muy bien, y la de abajo a la azul, ¿sí? El espectro electromagnético visible, acá tienen, digamos, más detalladamente, aproximadamente cuáles son los colores que corresponden a cada longitud de onda, ¿sí? En nanómetros, y que el ojo humano puede percibir, ¿sí? El espectro del visible está analizado desde nuestro punto de vista, es decir, desde el punto de vista del ojo humano. Otros organismos pueden detectar luz en otras regiones ligeramente diferentes. La región del visible se extiende entre el 400 y 700 nanómetros, región en la que el ojo humano es más sensible. Un objeto tiene para nosotros el color de la luz que refleja, en lugar del color de la luz que absorbe. Por ejemplo, la clorofila hace que las plantas aparezcan como verdes porque absorbe la luz roja, la luz violeta y refleja la luz verde. Es decir, el observador ve la luz que se refleja, que el cuerpo refleja, y no la luz que absorbe, ¿sí? Y de ahí que nosotros distinguimos entre diferentes colores. Otras aplicaciones, digamos, los rayos X se utilizan para determinar la distancia entre átomos, ¿sí? Es decir, no solo tienen una aplicación médica, sino que para los que hacemos
estudio de materiales, ¿sí? Los rayos X nos permiten ver cuál es la estructura cristalina de los materiales y cuál es la distancia entre los átomos. Los microondas se pueden usar para estudiar el movimiento rotacional de las moléculas, por eso es que yo les decía que la aplicación del microondas es porque las moléculas pueden vibrar, rotar, y ese movimiento hace que se calienta, aumenta su energía y se caliente el alimento. Bueno, pero también utilizamos las radiaciones para ver qué tipos de moléculas están en movimiento, ¿sí? Y la radiación infrarroja, por ejemplo, se utiliza para medir, en este caso, el movimiento de vibración, ¿sí? Y las microondas de rotación. Hablando de lo que nosotros podemos ver, ¿sí? Que sería el espectro visible, cualquier cuerpo puede emitir un espectro continuo, ¿sí? Sería para un cuerpo sólido, emite un espectro continuo de luz, ¿sí? Como puede ser cuando uno ve el calentamiento de el hierro en una fundición, ¿sí? O uno mismo calienta un metal, ve que va emitiendo luz de diferente color, primero gris, después roja, después más blanquecina, ¿sí? Va cambiando el color. Pero, por ejemplo, cuando uno, en lugar de tener un material sólido, tiene un gas, como puede ser el hidrógeno, ¿sí? En un tubo que se le aplica el vacío, entonces, cuando se le hace una descarga de energía a esa muestra de gas hidrógeno, que puede ser por una diferencia de potencial o un alto voltaje, se produce lo que se conoce como un espectro discontinuo, que sería un espectro de líneas, ¿sí? En este caso, la explicación de esos espectros discontinuos tienen que ver con la constitución de la materia, ¿sí? Es decir, cómo están formados los átomos. Por esto, experimentalmente, la mecánica cuántica, ¿sí? Que sería la nueva física que se estudió para definir e interpretar el comportamiento de los átomos, tuvo como desencadenante experimentaciones como la radiación de un cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico, los efectos electrónicos o electromagnéticos, ¿sí? El átomo de Bohr, que les decía que fue una transición entre la física clásica y la cuántica, ¿sí? Y las nuevas ideas de Broglie y de Heisenberg con el principio de incertidumbre. Entonces, como les venía diciendo, un cuerpo emite luz cuando se va calentando, ¿sí? Dice, ¿qué le ocurre al filamento de un foco cuando se le hace pasar una corriente eléctrica? Bueno, si alguno vio un foco, ¿sí? Porque ahora todos son LED, digamos. Lo que pasa es que el filamento de tungsteno se calienta, el tungsteno es un metal, ¿sí? Y se calienta, y al calentarse emite luz, ¿sí? Cualquier objeto caliente, por eso les decía que podía ser el hierro en una fundición, ¿sí? O ustedes mismos agarrar un metal y calentarlo, ¿sí? Emite radiaciones. Los sólidos se calientan y emiten radiaciones electromagnéticas que abarcan una gran gama de longitudes de onda, ¿sí? Por eso que yo les decía que uno ve primero una luz que puede ser blanquecina, después más bien roja, después se torna un rojo agrisado, ¿sí? Pero en la hipótesis de Planck, esa radiación que emite un cuerpo caliente, ¿sí? No podía emitir energía continuamente, sino que justamente
Planck definió al cuanto como una cantidad mínima de energía que podía ser emitida o absorbida en forma de radiación electromagnética por un cuerpo. Y esa energía que emite o absorbe es proporcional, la energía que emite o absorbe un cuerpo es proporcional a la frecuencia, donde esa frecuencia es la frecuencia de la radiación que emite. ¿Sí? Entonces, en este caso, acá Candelaria aporta que la radiación de los focos LED, digamos, para darle algún nombre, ¿sí? No emiten calor, y esa es la particularidad de la composición, que la transformación de energía es en luz y no en calor, ¿sí? Entonces, toda la radiación va al visible y no va a la parte de, digamos, desperdiciar energía en calor, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es la composición del LED. Entonces, Planck dijo que la energía solo se podía transmitir por paquetes, y denominó a esos paquetes cuantos de energía, ¿sí? Es decir, que la energía no se transmitía de manera continua, sino por valores predeterminados. Con esto, en función de la radiación electromagnética que emite un cuerpo, encontró que la relación era directamente proporcional entre la energía y la frecuencia. Y si ustedes recuerdan, cuando vimos el espectro de radiación electromagnética, dijimos, los más penetrantes son los rayos X y los rayos gamma. ¿Por qué? Porque tenían menor longitud de onda y mayor frecuencia. Al tener mayor frecuencia tienen mayor energía, y al tener mayor energía esas radiaciones pueden atravesar distintas composiciones como un papel, una madera, ¿sí? Y en definitiva solo verse, digamos, obstruidos por una pared de plomo, ¿sí? La constante de Planck es la constante de proporcionalidad entre los valores permitidos de energía y la frecuencia de esa radiación electromagnética, que tiene un valor determinado, 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundo, que es, de nuevo, joules es una unidad de energía, y los segundos tienen que ver en esta constante. ¿Por qué? Porque la frecuencia es 1 sobre segundo. ¿Recuerdan? Los hertz son los ciclos por segundo, las cantidades de longitudes de onda que pasan por un punto en un segundo. Entonces, en este caso, para que la energía me dé en joules, la constante tiene las unidades que permiten que los segundos se simplifiquen. ¿Se entiende? Bien. Vamos al ejemplo para ver si se entiende mejor, ¿sí? En el sentido que sabemos que la energía es proporcional a la frecuencia, a través de una constante de proporcionalidad, que se le denominó constante de Planck porque es el quien propuso que la energía no se transmitía en forma continua, sino a través de cuantos, de paquetes de energía permitidos. Y esos paquetes eran función de la frecuencia de la radiación electromagnética. Como la radiación electromagnética es de unidades Hertz o ciclos por segundo, y que se simbolizan como 1 sobre segundo, entonces la constante de Planck es en joules segundos. Se simplifican los segundos y te queda
joules como unidad de energía para la radiación, ¿sí? Sí, la energía cuantizada. Un fotón es una, digamos, es una cantidad de energía propia de una determinada radiación. En cambio, el cuanto es en general, ¿sí? En general, la energía se transmite por cuantos o paquetes. El fotón es el cuanto, pero de una determinada radiación. No sé si se entiende, Luciano. Que es para lo que vos estés usando. Esa radiación, ¿sí? Bueno, vayamos al ejemplo. Dice, el espectro visible corresponde a la radiación de longitud de onda comprendida entre 400 y 700 nanómetros. Con estos datos, calcular la energía correspondiente a la radiación visible de mayor frecuencia y razones si es posible conseguir la ionización de un átomo de litio con dicha radiación. Primer pregunta. Me dice que calcular la energía correspondiente a la radiación visible de mayor frecuencia. Si el espectro visible va entre 400 y 700 nanómetros, ¿cuál sería la energía que tienen que calcular? ¿La de 400 nanómetros o la de 700 nanómetros? Porque ¿qué dice? Calcular la energía correspondiente a la radiación visible de mayor frecuencia. Exacto, la de mayor frecuencia sería la de menor longitud de onda. ¿Estamos? Esa sería, porque les está pidiendo específicamente, no de todo el espectro visible, está bien tu interpretación también, Vanessa, pero dice, calcular la energía correspondiente a la radiación visible de mayor frecuencia, ¿sí? Este sería entre 400 y 700 todas las frecuencias posibles en función de las longitudes de onda. Pero si tomamos como que 400 y 700 son los extremos que definen el espectro visible, te está pidiendo el extremo que tenga mayor frecuencia, que es el que tiene menor longitud de onda. Muy bien. ¿Cómo lo van a calcular? ¿Qué ecuación van a usar? La ecuación de Planck. La energía igual a la constante de Planck por la frecuencia. ¿Y tienen la frecuencia? Porque la frecuencia no la tienen. ¿Cómo van a calcular la frecuencia para la longitud de onda de 400 nanómetros? ¿Con qué otra ecuación que vieron hoy? La que relaciona la longitud de onda con la frecuencia. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan o vuelvo para atrás? Exacto, longitud de onda por frecuencia igual a velocidad de radiación electromagnética en el vacío, es decir, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si recuerdan los cálculos, ¿pueden hacerlo sencillamente con los valores que les estoy diciendo o también tienen que hacer cambios de unidades? Ustedes vieron que la constante de Planck está definida en joules por segundo. La frecuencia es 1 sobre segundo. La energía les va a dar en joules. ¿Estamos de acuerdo?
tienen que pasar nanómetros a metros, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que la constante de velocidad es metros por segundo, ¿sí? Entonces también tienen que pasar. Y también les falta la cuestión de un electronvoltio a cuántos joules es igual, ¿sí? Esos serían todos los cálculos que tienen que hacer y vamos a dejar para que mañana me digan si con esa energía que están tomando de la radiación de mayor frecuencia pueden ionizar un átomo de litio, ¿sí? Que requiere de una energía de ionización de 5,4 electronvoltios. Digo que me van a dar la respuesta mañana porque si no, me está pasando, digamos, la hora en los cálculos y quisiera avanzar un poco más. Estas son las ecuaciones que ya entendieron que tienen que usar y mañana me van a dar la respuesta. Vamos a entrar de lleno ahora a partir de haber entendido que Planck propone que la energía solo se puede transmitir por valores discretos, ¿sí? Denominados cuantos, por eso dice que la energía está cuantizada, en cambio en la física clásica no, la energía se transmite de manera continua, ¿sí? Está proponiendo un concepto completamente diferente, siempre se suele hacer la analogía, digamos, entre una rampa donde la persona o un objeto va subiendo por la rampa, va aumentando continuamente su energía potencial y puede aumentarla en cualquier valor. En cambio, Planck propone que uno solo puede aumentar para ciertos valores, donde no hay escalón, donde el objeto no puede estar sostenido, esa energía no existe. Solo existen las energías correspondientes a los escalones, ¿sí? Que en este caso serían los cuantos. El efecto fotoeléctrico justamente explica esto de, digamos, de lo correcto que estaba Planck en decir que la energía era proporcional a la frecuencia y que la energía estaba cuantizada. ¿Por qué? Porque si uno se fija, el efecto fotoeléctrico es cuando una radiación incidente, ¿sí? Con una determinada energía, capaz de arrancar un electrón de un metal. ¿Se acuerdan que los metales tienen enlace metálico y es que comparten los electrones? Todos los cationes forman una red cristalina y está inmersa en una nube de electrones. Esos electrones, para poder arrancarlos del metal, requieren de una determinada energía, ¿sí? En este caso, la naturaleza corpuscular de la energía determinó que un fotón, que es una partícula de luz, y por eso yo digo, depende de la radiación a la pregunta que hacían recién, el cuánto es la definición genérica. Fotón ya tiene que ver con la radiación que uno está analizando. Un fotón es una partícula de luz, una partícula de radiación, y queda determinada como la energía igual a la constante de Planck por la frecuencia de esa radiación. La energía del fotón tiene que ser suficiente como para arrancar un electrón del metal y que el metal, que es una partícula negativa, vaya a la parte positiva del dispositivo y se cierre el circuito, ¿sí? En este sentido, hay una frecuencia umbral o mínima por la cual la energía del fotón es la suficiente para arrancar el electrón y que el electrón se desplace hacia el polo positivo del dispositivo, ¿sí? A mayor frecuencia, mayor energía cinética que va a tener el electrón, y a mayor intensidad de la luz, mayor número de fotones.
¿Cómo se traduce esa energía que trae el fotón, que es h-nu, en la energía del electrón? H por constante de Planck por frecuencia es la energía del fotón, propia de una determinada radiación electromagnética. Cuando esa radiación tiene la frecuencia mínima umbral como para arrancar al electrón, una parte de la energía que trae la radiación sirve para romper el enlace del electrón con el catión en el átomo metálico, ¿sí? Y la otra parte de esa energía es la energía cinética que le permite al electrón moverse ya fuera del metal y llegar al polo positivo del dispositivo, ¿sí? Entonces, la energía aportada por el fotón, h-nu, se convierte en energía de enlace para arrancar el electrón de la superficie del metal y energía cinética del electrón para propagarse. Como pueden ver acá en el ejemplo, y aportando el dato que les faltaba para resolver el ejercicio, un electronvoltio es una forma de energía, nada más que son cantidades mucho más pequeñas de energía, por eso es 1,602 por 10 a la menos 19 joules. El electronvoltio es una unidad de medida de energía equivalente a la energía adquirida por un electrón acelerado con una diferencia de potencial de 1 voltio. Por eso es un electronvoltio. Energía adquirida por un electrón acelerado por una diferencia de potencial de 1 voltio. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este caso tenemos una superficie de un metal específico, ¿sí?, que es el potasio. ¿Cuál es la energía necesaria para desprender un electrón del potasio? 2 electronvoltios. Diferentes radiaciones, a medida que la longitud de onda disminuye, significa que la frecuencia, ¿qué va a ser? Tengo 3 radiaciones en el espectro visible, la longitud de onda disminuye, rojo, verde y azul, en ese sentido. ¿Qué pasa con la frecuencia? La frecuencia aumenta, exactamente. Y como la energía asociada a la radiación de 700 nanómetros es 1,77 electronvoltios, no puede sacar un electrón de la superficie del potasio. ¿Cuál de las 3 radiaciones tiene la frecuencia mínima umbral que permite arrancar un electrón de la superficie del potasio? La segunda, la radiación visible verde, que tiene 550 nanómetros con una energía, digamos, de longitud de onda y una energía de 2,25 electronvoltios, que sería mayor a la energía necesaria para desprender un electrón de la superficie del metal. ¿Sí? Muy bien. Si necesita 2 electronvoltios para romper el enlace, el excedente le servirá como energía cinética y tendrá una determinada velocidad, el electrón. La radiación azul también puede arrancar un electrón de la superficie del potasio. ¿Están de acuerdo? Sí, y en este caso ya superó los 400 nanómetros de longitud de onda, superan la frecuencia mínima umbral, entonces con los 2 electronvoltios arranca el electrón. Y como están apuntando acá, el excedente de energía está redundando ¿en qué?
en que el electrón posee mayor velocidad y por ende mayor energía cinética para alejarse de la superficie del metal. ¿Sí? Entonces, hay una frecuencia mínima umbral, que sería la de la radiación color verde, no lo cumple la radiación color roja, pero también lo puede cumplir la radiación azul, y una vez que arranca el electrón en la radiación azul va a tener mayor velocidad y por ende mayor energía cinética que el electrón de la radiación, o que se ve desprendido gracias a la radiación de color verde. Muy bien. Aquí va mostrando justamente lo que recién les mostraba por colores de radiación, como primero no es suficiente la energía del fotón para arrancar los electrones, luego sí es suficiente, tiene una energía mínima umbral, ¿sí? Y cuando la intensidad de la luz, manteniendo la frecuencia, porque la superficie es la misma, por eso decimos que se mantiene la frecuencia, es mayor el número de electrones que se desprenden, ¿sí? Acá se desprenden 2 electrones y aquí 4. ¿Por qué? Porque estamos usando una luz de mayor intensidad, que en este caso sería la luz azul, ¿sí? Y que se les grabe el concepto entonces de que la frecuencia mínima para extraer un electrón de un átomo, efecto fotoeléctrico, se denomina frecuencia umbral. Se suele representar como B sub 0. Cada sustancia, a su vez, tiene la particularidad, decíamos que emite luz, cada elemento químico emite luz de un color diferente. Por supuesto, no todos los elementos químicos emiten luz dentro del rango del visible, pero uno puede diferenciar algunos elementos químicos según el color de la radiación que emiten por el espectro visible. El litio, que es azulado, el sodio, que es medio anaranjado, y el potasio, que es rojizo. Cuando los elementos en estado gaseoso se les suministra energía, descarga eléctrica o calentamiento, estos emiten radiación de determinadas longitudes de onda. Un espectro consiste en una representación gráfica de la intensidad de la radiación, emitida o absorbida por una muestra, en función de la longitud de onda de dicha radiación. Por lo tanto, ahora que estamos viendo que hay una radiación, tiene cantidades de energía permitidas, ¿sí? Que están dadas por la frecuencia de esa radiación, y la frecuencia se relaciona con otra propiedad que es la longitud de onda, ¿sí? Podemos ver que según el elemento químico podemos irlos diferenciando, y hay 2 tipos de espectros de una sustancia gaseosa. Cuando es un cuerpo sólido, sabemos que la radiación se ve una variación pero continua, pero en un gas está formado por átomos con un espacio entre ellos, el espacio entre partículas es muy grande, entonces cuando uno, digamos, excita los átomos del gas aportándoles energía, ellos absorben esa energía, y esa energía que absorben se registra en los espectros en función de la resultante, que sería la energía no absorbida. Ya lo vamos a ver bien en el esquema. Y la emisión es que cuando absorbió la energía está en un estado excitado, está en un estado de mayor energía, y la tiene que irradiar, y se registra entonces la intensidad de radiación emitida al volver el átomo a su estado basal o no excitado, en función de las longitudes de onda de la energía que absorbió y emitió, ¿sí?
Los espectros informan sobre los estados electrónicos de los átomos y por ende los espectros son registros de las transiciones electrónicas posibles de los electrones de los átomos y a su vez son característicos de cada sustancia. Como acá podemos ver, el litio emite de un color en especial, el sodio en un color anaranjado y el potasio en un color rojizo, podemos ver que en tanto los espectros de absorción como de emisión, que es lo que explicaba en la diapositiva anterior, tenemos un gas, una muestra de un gas. En este caso tenemos un recipiente con una muestra de hidrógeno, de gas hidrógeno. Cuando se irradia con una luz blanca, es decir, que se irradia con energía y se permite pasar la radiación por un orificio o un colimador y se descompone esa luz blanca en el espectro visible, ¿qué es lo que vemos? Vemos el espectro, pero ¿qué es lo que pasa? Hay partes que no están iluminadas. Esas partes que no están iluminadas son justamente las que corresponden a la energía que absorbió los átomos de hidrógeno según las posiciones de los electrones, ¿sí? Eso es un espectro de absorción. Por eso, como decía la diapositiva anterior, los espectros informan sobre los estados electrónicos de los átomos, es decir, las energías que pueden absorber o emitir los electrones, en este caso el átomo de hidrógeno. Estas líneas que se corresponden con determinadas longitudes de onda, ¿sí? Porque ustedes ven acá todo el espectro visible y donde ustedes no ven son longitudes de ondas características. Esas líneas aparecen sí o sí con respecto al hidrógeno. Si cambiamos de gas, es decir, si cambiamos de sustancia, cambia las líneas que son líneas negras, que significan que la energía para esa longitud de onda las absorbieron los átomos y las posiciones características, digamos, de los electrones de los átomos de hidrógeno, ¿sí? Los estados electrónicos de los átomos de hidrógeno y las transiciones electrónicas posibles. ¿Qué pasa cuando tenemos un espectro de emisión? Tenemos la muestra de hidrógeno, se le aplica una diferencia de potencial, es decir, se le agrega energía, ¿sí? Los electrones de esos átomos absorben esa energía y luego la desprenden. ¿Por qué? Porque en realidad están excitados y esa situación es inestable, vuelven al estado basal. Cuando los electrones del átomo de hidrógeno vuelven a su posición energética mínima, emiten la energía absorbida en forma de radiación. Y esa radiación se corresponde para determinadas longitudes de onda que serían lo que dice en la diapositiva anterior, las transiciones electrónicas posibles de los electrones, en este caso particular, de los átomos de hidrógeno. Estas líneas son las mismas que acá aparecen oscuras, ¿sí? Porque acá la energía está absorbida y acá la energía está emitida para una determinada longitud de onda. Esos son los espectros de absorción y emisión vistos más claramente. En el caso del elemento que se esté analizando, es característico de cada elemento y por eso se dice que el espectro de emisión y absorción de un elemento químico discontinuo, ¿sí? Porque está en estado gaseoso, es su huella dactilar, es su DNI, ¿sí? Porque me permite identificar de qué elemento se trata.
acá nuevamente distintos materiales que forman los luminarias y que dan colores diferentes, mercurio y sodio. Mercurio es más blanca, sodio es más amarillenta. Representado acá cuando un electrón absorbe energía, pasa a un nivel de energía mayor y entonces sería el espectro de absorción donde aparecen las líneas negras. Cuando el electrón vuelve a su energía mínima, emite la energía absorbida en forma de luz y serían los espectros de emisión. Cuando un electrón absorbe energía electromagnética pasa a un nivel de energía mayor. Cuando un electrón emite energía, ¿sí?, el electrón cae desde un nivel a otro de menor energía emitiendo radiación electromagnética. Y aquí ya están apareciendo los niveles de energía permitidos. Los niveles de energía permitidos son las zonas de probabilidad donde podemos encontrar a los electrones, ¿sí? En realidad, los niveles de energía permitidos es la distancia y a la cual se puede encontrar un electrón. Las zonas de probabilidad son los orbitales, que serían los subniveles, ¿sí? En cada subnivel podemos encontrar más de un orbital. ¿Se van acordando de esa parte? No, me parece que la composición candelaria de la radiación de una lamparita LED, creo que no es mercurio, que es otra sustancia, pero no estoy segura, ¿sí? No sé si vos ya te has fijado si los LED, en la sigla creo que está diciendo cuál es la composición, ¿sí? Pero está en inglés y por eso en este momento no me acuerdo, ¿sí? Puede ser que el mercurio sea, digamos, emita menos radiación infrarroja que el sodio, puede ser, ¿sí? Sí, lo entendí que tu pregunta era por el dibujo, pero no estoy segura, ¿sí? Ana Paula, con lo que volví a la diapositiva, ¿es suficiente? Bueno, mientras esperamos si Ana Paula pudo ver lo que quería de la diapositiva anterior, ¿a qué me refiero cuando decimos la parte de niveles de energía permitidos? Que sería la distancia en la que puedo encontrar a un electrón y a los subniveles. ¿Recuerdan? Bueno, si no lo recuerdan no importa, porque en realidad esto es para ya introducirnos en lo que es los números cuánticos para las configuraciones electrónicas. Así como dijimos que la energía tenía una naturaleza dual de onda electromagnética o radiación electromagnética, pero que se transmite por cuantos o paquetes de energía, esto también es aplicable a las partículas subatómicas. El carácter dual de la luz se aplica a una partícula y entonces el electrón, que es una partícula con carga en movimiento, también tiene asociado una radiación electromagnética. Y esa radiación electromagnética que tiene asociada el electrón es la que permitió desarrollar todo lo que es la estructura atómica actual del átomo, ¿sí? Ya que comprendiendo que el electrón tiene
naturaleza de onda y naturaleza de partícula, y la onda asociada al electrón es un número entero de las longitudes de onda posibles en un nivel de energía, ¿sí? No puede haber, digamos, un número que no sea entero. Se aplica la ecuación de Planck, se la relaciona con la velocidad de la radiación electromagnética y la masa de una partícula, que sería la ecuación de Einstein, ¿sí? De la relatividad de Einstein, y se llega a la conclusión de que en un nivel de energía, un electrón tiene asociado una determinada longitud de onda, ¿sí? Que es función de la cantidad de movimiento o momento del electrón, que es masa por velocidad, ¿sí? No sé si ese concepto ya lo han visto en física, la cantidad de movimiento, que es la masa por la velocidad. En este sentido, ya estamos transitando al considerar al electrón como una onda a lo que sería, digamos, el principio de incertidumbre, que no podemos saber si el electrón se encuentra a una determinada distancia del núcleo y con una determinada cantidad de movimiento. Son dos parámetros que no se pueden saber simultáneamente, entonces se recurre a interpretar al electrón o al comportamiento del electrón como el comportamiento de una onda. Y a través de una ecuación de función de onda que se propone, se determinan lo que serían los números cuánticos. Las soluciones de esa ecuación de función de onda, ¿sí? Esta sería la evolución del concepto del modelo atómico, ¿sí? Y de considerar al electrón como una partícula que también se puede comportar como una onda, ¿sí? Y en este caso lo que vemos es que la ecuación de onda incorpora el comportamiento tanto ondulatorio como de partícula del electrón, ¿sí? Que proporciona información acerca de la ubicación más probable del electrón cuando está en un estado de energía permitido, ¿sí? Porque entonces al tener comportamiento de onda tiene un valor de energía permitido, por eso es que empezamos a ver los niveles de energía donde podemos encontrar a un electrón, ¿sí? Y esto es más bien una resolución matemática y estadística del problema de la estructura atómica, y es lo que engloba el modelo de la mecánica cuántica, que hace referencia a la probabilidad de encontrar a un electrón en una cierta región del espacio en un instante dado, ¿sí? Esas regiones del espacio serían los orbitales. Las soluciones a la ecuación de onda son los números cuánticos. Sabemos que los tres primeros números cuánticos, principal, secundario y de momento y magnético, perdón, definen al orbital, y el spin, ¿sí? Es lo que caracteriza a cada electrón que se encuentra en un orbital. ¿Qué sería entonces un orbital? Un orbital es una función o una zona de probabilidad, cuyo sentido físico se refiere a una función del espacio respecto del núcleo, donde la probabilidad de encontrar un electrón de una energía concreta, discreta y específica es del 90%, ¿sí? Entonces hay una zona donde el electrón puede estar. Esa zona tiene un valor de energía permitido, ¿sí? ¿Quién da el valor de energía permitido? El número cuántico principal.
Le atribuimos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y puede ser más según los elementos químicos que se vayan conociendo, pero en realidad ese valor es figurativo, ¿sí? La energía permitida, hay una ecuación matemática de la cual se calcula la energía de cada nivel donde puede haber un electrón, ¿sí? Pero ese sería el número cuántico principal. El número cuántico secundario o azimutal o de momento angular, que se representa por la letra L, y que toma valores respecto del número cuántico principal, ¿sí? Me da la forma del orbital, ¿sí? Los orbitales pueden adquirir diferentes formas, esféricas, pares de lóbulos o bilobular, ¿sí? O dos pares de lóbulos, ¿sí? Esas serían las formas que va adquiriendo. Y el tercer número cuántico que permite definir la orientación del orbital sería el número cuántico magnético. ¿Por qué? Porque al haber más de un orbital en un nivel de energía, estos se orientan según los ejes coordenados. ¿Qué significa el número cuántico de spin? Es un número cuántico que permite que dos partículas que tienen la misma carga, que son dos electrones con carga negativa, puedan ocupar o puedan, digamos, podamos pensar que se encuentran en una misma zona de probabilidad, en un mismo orbital. ¿Y por qué pueden hacerlo? Porque cada uno tiene un sentido de giro opuesto. Uno gira a izquierda, el otro gira a derecha. Por ser partículas con carga, una partícula con carga que gira sobre sí mismo genera un campo magnético, ¿sí? Y entonces tendrían campos magnéticos opuestos y eso haría que a pesar de que las dos tienen cargas iguales, no se repelen tanto y pueden estar en una misma zona de probabilidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué surge lo del número cuántico de spin que diferencia un electrón de otro dentro de un mismo orbital? Bien. Entonces, vamos directamente a lo que son los números cuánticos. Dijimos que el valor de energía permitido, que serían las distancias al núcleo, ¿sí? 1, 2, 3, para lo cual el número cuántico secundario, o azimutal, o de momento angular, ¿sí? Puede tomar valores que van de 0 a n-1. Si n vale 1, L vale 0, porque n-1 es 0. Entonces es coincidente. Si n vale 2, L vale 0 y 1. Entonces voy a tener dos tipos de orbitales, porque esta me daban la forma. Cuando L vale 0, ¿qué forma de orbital tengo? ¿Se acuerdan? Exacto, orbital de forma S, que en realidad es forma del contorno de una esfera. Esa es la forma, ¿sí? Entonces tenemos el número cuántico principal, que indica la energía media del electrón situado en una capa, a una distancia del núcleo. Es un valor relacionado con el tamaño del orbital, ¿sí? Y es un nivel de energía, ¿por qué? Porque pueden haber más de un orbital en ese nivel de energía. ¿Por qué lo digo? Porque cuando n vale 1, L tiene la forma de una esfera y vale 0, es decir, tengo una sola forma de orbital, un solo tamaño de orbital. Pero cuando n vale 2, yo puedo tener
orbitales S, que sería el 2s, el subnivel 2s, o puedo tener los orbitales P, que son los bilobulares o pares de lóbulos, que van a tener otra forma. Y si L vale 3, voy a tener el 3S, para el nivel de energía 3, voy a tener el subnivel 3S, que tiene la forma de esfera. Pero también voy a tener en ese nivel de energía los orbitales con forma de lóbulos o bilobular y los orbitales D que tienen pares de lóbulos, 2 pares de lóbulos. Si recuerdan las representaciones, los bilobulares que serían los P, los 2 pares de lóbulos que serían los D, ¿sí? Y el número cuántico magnético que me da la orientación de los 3 posibles orbitales P en un mismo nivel, ¿sí? 2px, 2pi y 2pz, orientados según los ejes coordenados. Los orbitales D, que son 5 y se orientan según planos y que son pares de lóbulos, y hay un quinto orbital que tiene una forma de un lóbulo, digamos un orbital bilobular y un anillo, ¿sí? Entonces, en cada subcapa tiene un mismo tamaño y en este caso lo que cambia es la orientación. Aquí cada subcapa tiene diferente forma y diferente orientación, sobre todo refiriéndonos al 3Z2. Y después también podemos tener otro nivel más donde van a aparecer los orbitales F, y que si ustedes se fijan acá, tengo en n igual a 1, L igual a 0. En n igual a 2, L igual a 0 y a 1. En n igual a 3, L igual a 0, a 1 y a 2. Y en n igual a 4, L igual a 0, 1, 2 y 3. Y en este caso se está correspondiendo a los orbitales F. Las formas son cada vez más complejas, aquí tienen todas las representaciones, y me voy alejando del núcleo y voy encontrando los electrones en esas zonas de probabilidad, ¿sí? Cada nivel o capa puede tener un subnivel o subcapa, que serían los orbitales, orientados de un diferente modo y que sería el número cuántico magnético, y a su vez el spin, que era lo que les explicaba, que al girar en sentido opuesto, dos partículas con la misma carga generan campos magnéticos opuestos y por eso se pueden encontrar en un mismo orbital. El número máximo de electrones por orbital es 2, ¿sí? Bueno, aquí tienen las combinaciones de números cuánticos, las cantidades máximas de electrones, por número cuántico, por nivel de energía, ¿sí? Y combinación de números cuánticos, siempre diferenciándose por más menos un medio, que es el número cuántico que diferencia los electrones dentro de un orbital. Y hay diferentes reglas, como es el principio de exclusión de Pauli, en el sentido que no puede haber dos electrones con los mismos números cuánticos, y por eso es que hacíamos la diferencia del spin, ¿sí? Después tenemos el principio de mínima energía, o Aufbau, que significa que los electrones se van ubicando de manera tal que se ocupen orbitales a medio llenar con espines paralelos, ¿sí? Los espines
digamos, se diferencian por la dirección de la flecha. Esto sería una representación esquemática de orbitales P, que son 3, y los espines paralelos, el mínimo de energía que alcanzan los electrones al ubicarse con espines paralelos en orbitales diferentes, pero dentro de una misma subcapa. En este caso sería la subcapa P, porque hay 3 líneas, son 3 orbitales, ¿sí? Y los electrones van ocupando los diferentes orbitales en cuanto a energía creciente. En el caso del átomo de hidrógeno, la energía creciente para cada nivel, los subniveles tienen la misma y coincide con la del nivel, pero cuando hablamos de átomos polielectrónicos, se van llenando los orbitales, fíjense, 1s, 2s, 3s, 2p, esto sería el nivel 2, nivel 1, nivel 2 de energía, nivel 3 de energía sería 3s, 3p, 3d, nivel 4 de energía, 4s, 4p, ¿sí? 4D, nivel 5, nivel 6, y estas serían los subniveles posibles. ¿Cómo se van llenando? Fíjense cómo va primero un electrón desapareado en cada uno de los orbitales P y luego se van completando los orbitales hasta pasar al orbital 3s, el primer electrón. Así sucesivamente se completa el subnivel 3s, se comienza a completar el subnivel 3p con un electrón en cada orbital, luego se completan apareándose los electrones, así sucesivamente el 4s. El 4s, fíjense que en un átomo de un elemento que posee más de un electrón, es decir, átomos polielectrónicos, el subnivel 4s tiene menor energía que el nivel 3d. Se dice que es más penetrante, está más próximo al núcleo y tiene menor energía porque el núcleo lo atrae. A medida que me voy alejando del núcleo, los subniveles poseen mayor energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque el electrón tiene que aportar mayor energía para formar parte del átomo. Bueno, y así sucesivamente, ya estamos terminando, se van ocupando los electrones en las diferentes subcapas por energía creciente, y como es muy difícil recordar cómo completar los electrones, lo que hacemos es una regla mnemotécnica. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. Como ven, están en el mismo nivel los subniveles, pero ustedes van con una línea inclinada que va indicando el aumento de la energía para ir completando, ¿sí? Si no, sería difícil recordar, y este es el orden, pero como no se van a acordar de esto, escriben en un mismo nivel y después, con una línea inclinada, van llenando los subniveles o subcapas con los electrones, ¿sí? ¿Esto para qué sirve? Para escribir las configuraciones electrónicas. Las configuraciones electrónicas me dicen, como decía la diapositiva al principio de la clase, dónde se encuentra el electrón, en qué nivel de energía, en qué subnivel, y eso, digamos, me va a permitir a mí interpretar la estructura del átomo de cada uno de los distintos elementos que se encuentran en la tabla periódica. Como pueden ver, el número atómico es no solo el número de protones, sino que también es el número de electrones, y a medida que van aumentando los electrones en un átomo de un elemento diferente, se van ocupando los distintos subniveles. El hidrógeno tiene un solo electrón en el subnivel 1s,
el helio ya tiene los 2 electrones que lo completan. El litio le aparece un tercer electrón en el siguiente subnivel, para el nivel 2, y así sucesivamente hasta el neón, que completamos todos los niveles posibles, 1 y 2. Por supuesto que esto sigue hasta 7. La configuración electrónica se puede ayudar en la comprensión con líneas más que cuadros, y las flechas hacia arriba y hacia abajo que indican los pares de electrones por orbital, ¿sí? La configuración electrónica abreviada es la parte estable del átomo, que corresponde al gas noble anterior, y a qué electrón correspondería en el caso del litio. Este electrón que tiene una configuración electrónica 2s1. ¿Qué les parece? ¿A qué electrón corresponde? Al electrón de valencia, ¿sí? Al tercer electrón del litio, porque el litio pertenece al grupo 1 y tiene un electrón de valencia. La parte abreviada que corresponde al helio, y porque los dos tienen la misma configuración electrónica y se pone entre corchetes, y la parte, digamos, que corresponde, que lo diferencia del helio, que es un electrón más, es el electrón de valencia, que está en un subnivel. Por supuesto, esto, si no, ahora lo van a repasar en la clase de práctico, y si les quedan dudas, los vamos a repetir mañana, ¿sí? Gracias, vamos a dar por terminada la clase de hoy. Mañana vemos la parte de paramagnetismo, ¿sí?